curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género, educación para los derechos humanos, derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, cultura de derechos humanos y protección de la salud, transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas, enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia, igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, impartición de justicia con perspectiva de género, participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos, educación para la paz y derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos humanos, uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280, o escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día. En nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las 12 regiones militares y 48 sectores militares, a lo largo de los 32 estados de la República, así como al personal que nos acompaña desde el auditorio del Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recordamos que las instrucciones de descarga de constancia se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación daremos inicio a la conferencia con el tema Construcción de la cultura de paz y derechos humanos, impartida por su servidor, doctor Carlos Barrachina Lisón. Pues muy buen día. Hoy pues vamos a tratar de platicar un poco sobre esta idea, la construcción de la cultura de paz y los derechos humanos. En un contexto pues muy complicado, como ustedes bien saben, un contexto de crisis regional de inseguridad que azota pues a buena parte de América Latina por la presencia de los grupos del crimen organizado en todo el espacio que contiene a los países de las Américas, ¿no? Los grupos del crimen organizado no solamente se dedican, como ustedes saben, al tema del crimen organizado, sino que pues también se dedican a un montón de giros de negocio ilegal, ¿no? Como puede ser la trata de personas, la migración, múltiples giros, todo aquello que les pueda hacer ganar dinero en lo ilícito. En ese contexto, los índices de violencia en los que estamos viviendo pues son muy complicados, son tremendamente complicados, y la pregunta que nos debemos de hacer es ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos para tratar de que esta idea de la preservación de los derechos humanos, esta idea del ciudadano, esta aspiración de vivir en un contexto democrático, pues se pueda seguir consolidando pues sin excesivos problemas, ¿no? No es nada sencillo, pero precisamente por eso desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se insiste en este tipo en el tema de la cultura de la paz. La cultura de la paz no solamente es un discurso, no solamente es pues una serie de líneas así como cómo nos gustaría vivir, sino pues es algo que merecemos como sociedad en un contexto en el que todo ha cambiado muchísimo en los últimos 150 años. Ustedes piensen en sus abuelos,
cómo vivían hace 70, 80 años y cómo eso ha ido cambiando al día de hoy. A mí me gusta siempre empezar mis capacitaciones reflexionando sobre la historia de mi familia, porque es algo que es común a muchísimos de ustedes, ¿no? Por mi acento se darán cuenta que yo nací en el Estado mexicano hace muchos años y bueno, les voy a contar un poco la historia. La historia es que mi abuelo nace en 1896. Nace en 1896 en las montañas de Aragón, que es una región cercana al mar Mediterráneo. Entonces, cercana al mar Mediterráneo y vecina de Cataluña, ¿no? en donde yo nací. Entonces, mi abuelo en 1896 nace, 7 de sus hermanos fallecen antes de cumplir los 18 años porque es una zona muy pobre. De los 5 hermanos que quedan vivos, mi abuelo se desplazará a Barcelona a principios del siglo XX y otra hermana suya se irá a Francia y otro se irá a Asturias, otro se quedará allá y otra se casará con una persona de por allá. El punto que les trato de señalar es que era una familia pobre. Mi abuelo va a llegar a Barcelona y se va a dedicar a construir vías del tren, a construir caminos como peón, porque no sabe leer ni escribir. Van a pasar los años, luego él será conductor de tranvías, y después de la Guerra Civil, cuando ya nace mi padre, con los años van a mandar a estudiar a mi padre, van a regresarlo para que estudie a Barcelona. Pero mi padre va a tener que trabajar en 2 o 3 sitios para poder estudiar. Mi hermano y yo, solo somos 2 hermanos, ya no vamos a tener que trabajar para estudiar. Eso es producto de una movilidad social, si no económica, si queremos decirlo de esta manera, pero sí social, en el que buena parte de nuestras sociedades, buena parte de la gente que habita en nuestras sociedades fueron evolucionando, fueron cambiando su forma de vida en base al estudio, en base a las condiciones que el Estado le fue proveyendo también. En el siglo XIX, buena parte de los trabajadores del mundo pues no tenían derechos laborales de ningún tipo. La Revolución Francesa, de donde van a surgir luego la idea de los derechos humanos, la Revolución Francesa apoya a los burgueses, apoya a la gente que tiene dinero, pero los que venimos de capas sociales no favorecidas en el siglo XIX, pues no tenemos esos derechos. Entonces va a ser a partir de principios del siglo XX cuando toda esta gente que ya ha empezado a trabajar en las fábricas, que ha hecho caminos, que ha construido vías, que ha construido Estado, vayan a ser aceptados por la sociedad. Hay una situación que se llama la crisis del Estado liberal, que es la incapacidad de incorporar a todas estas personas a la vida cotidiana, a la vida política, a la sociedad, como hoy en día lo entendemos. Esa crisis del Estado liberal del siglo XIX se va a manifestar en muchos problemas de orden público, en muchas manifestaciones de deseo de participación, y al final va a derivar en las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX, básicamente, que sí fueron un conflicto entre naciones, sin duda, pero también fueron el despertar de la necesidad de incorporar a la mayoría de las personas a la toma de decisiones, a ser integrados en la dinámica social y política que surgen después de esa crisis del Estado liberal y que van a combatir en esas 2 primeras guerras mundiales y también en la Guerra Fría. Uno es el fascismo es la dictadura de la burguesía con el apoyo de los militares, que subordina al individuo a la nación,
y que sí le da prestaciones sociales a las personas, les empieza a dar empleo público y empieza a consolidar un estado del bienestar incipiente, por así decirlo. Ya se está preocupando por esos ciudadanos. Otra segunda alternativa va a ser la dictadura del proletariado, que va a subordinar al individuo a la clase social, que va a tratar de igualar las condiciones de unos y de otros y que, pues bueno, también se va a preocupar por esa base popular amplia que va a conocer como el proletariado. Y finalmente, la tercera opción que surge de esa crisis del Estado liberal va a ser el Estado democrático liberal, ponerle al Estado liberal el adjetivo de democrático. La crisis del 29 en los Estados Unidos pues va a suponer ya, en cierta manera, que incluso en los Estados Unidos el Estado deba intervenir en la economía. Debemos de incorporar a buena parte de los ciudadanos, el Estado debe monitorear, debe de generar un estado del bienestar suficiente que nos permita tener una vida lo más confortable posible. Eso va a generar que a medio plazo se vaya consolidando un estado del bienestar que nos va a proveer de educación y de salud. Y eso nos va a consolidar como ciudadanos que en algunas partes del mundo, en buena parte de los países democráticos del mundo, van a ser ciudadanos en igualdad de condiciones, ¿okay? Basándose en esa idea de la dignidad de la persona, la dignidad a la que todos tenemos derecho de aspirar. Y que pues en tantas veces en nuestra vida pues es tan difícil de lograr, ¿no? En este trayecto, y de eso somos herederos todos nosotros, ¿ok? ¿Cuánta gente conocen ustedes que ha estudiado en universidades públicas, no solo en universidades públicas, en preparatorias o en escuelas primarias públicas, y que gracias a ello ha ido pudiendo abandonar esas situaciones de pobreza? En otros casos ahí seguimos y seguimos insistiendo en el igualar a los individuos. Tocqueville, un filósofo francés del siglo XIX de ascendencia aristócrata, decía que la igualación de los individuos es inevitable, y efectivamente eso es lo que hemos estado viendo en el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, y es lo que vamos a seguir viendo a lo largo de los años. Esa dignidad de las personas, esa consolidación de la idea de los ciudadanos, eso es lo que vamos a ir ganando como sociedad. Claro, cada etapa tiene sus retos y sus riesgos. La nuestra, la de nuestra época, es esa crisis regional de inseguridad en las que les digo que estamos instalados y que realmente complica mucho el lograr que la vida cotidiana de las personas se dé en un contexto lo más deseable posible en relación a esa dignidad. Las dos guerras mundiales, les he dicho, también no dejan de ser una lucha de modelos de convivencia, ¿no? Pero también no dejan de ser el reflejo de que el ciudadano cada día va a ser más importante. En la Primera Guerra Mundial, ustedes saben, recuerdan, va a aparecer el uso de la ametralladora, el uso del gas pimienta, el uso de armas de destrucción, si no masiva, sí generalizada, ¿verdad? Las armas de destrucción masivas eran las bombas atómicas luego después de la Guerra Mundial, y la bomba de hidrógeno y otro tipo de armamento sofisticado. Pero sí, el surgimiento del gas pimienta, el surgimiento de la ametralladora va a hacer que los soldados tengan que atrincherarse, nunca mejor dicho. Van a vivir en las trincheras en esos años entre 1914 y 1918. Y van a convivir en esas trincheras oficiales y soldados. Eso había sido prácticamente imposible antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a reflejar un cambio social muy grande, porque a esas aspiraciones del proletariado internacional esto se va a sumar las condiciones de convivencia que se van a vivir en las trincheras. Gente que nunca se había mezclado se van a mezclar. Campesinos que habían llegado a la guerra como soldados, en algunos casos van a regresar como oficiales.
oficiales y soldados van a ser compañeros para toda la vida porque han compartido una experiencia traumática. La sociedad europea del 1920, de los años 20, va a ir igualándose tal y como Tocqueville nos había señalado. La Segunda Guerra Mundial todavía va a consolidar más esta tendencia. Son todos los ciudadanos los que se van a esa guerra total que el general alemán Erich Ludendorff había señalado que existe, ¿no? La guerra total. A esa guerra total se incorporan todos los ciudadanos. Y de tal manera de que es cierto que aumenta la tecnología, vamos a poder tener aviones bombarderos que van a poder lanzar bombas con una capacidad de destrucción mucho más grande que en la Primera Guerra Mundial, pero va a ser muy interesante el ataque a las ciudades. Guernica la primera, Barcelona la segunda, en el mundo, durante la Guerra Civil Española, pero luego en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos sobre las ciudades alemanas pues van a concluir con la Segunda Guerra Mundial. Y pues ustedes saben muy bien, el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón pues va a acabar con la Segunda Guerra Mundial. El hecho de contar con armas de destrucción masiva, el hecho de tener ya a una ciudadanía a la que hay que atender y de tratar con dignidad a las personas, de que esa idea se haya consolidado, eso es algo que a veces no nos damos cuenta, pero es que es un gran beneficio que se consigue en ese siglo XX. Bueno, esa situación es la que va a generar que se cree la Organización de Naciones Unidas en 1945 y que luego en 1948, ya les comentaré después con más detalle, pues se implemente la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos, que luego se complementará con pues las herramientas de los pactos civiles y políticos y los pactos económicos, sociales y culturales, ¿no? Todo eso va a dar una nueva dimensión, se van a generar estructuras, instituciones que a nivel internacional van a tratar de defender esa dignidad de las personas, ya no solamente de los ciudadanos, sino de las personas. Entonces, recapitulando un poco, el siglo XX genera esa posibilidad de contar con ciudadanos, ya no con súbditos, ya no con gente que está subordinada a otros por su origen social. Eso se va a poder materializar en muchas partes del mundo por la educación pública y por el acceso a la salud que nos va a generar una vida mucho más larga. Esas dos guerras mundiales también nos van a mostrar la capacidad de destrucción que tiene el ser humano, la persona. Las tecnologías, que son muy positivas y que son pues deseables, pues van a hacer que nos espantemos de nosotros mismos y nos pongamos límites. En el ámbito de la guerra, los convenios de Ginebra, la racionalidad, el llevar la racionalidad al contexto del combate incluso, la humanidad, pues va a ir conformando esos aspectos incipientes de esa cultura de paz de la que hoy nos toca platicar, ¿no? Ya en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad Internacional crea la Sociedad de las Naciones en 1919 e intenta que el mundo pues no vaya a desembocar en una Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Lo intentan. Lo que pasa es que ese liberalismo idealista del presidente Roosevelt y de algunos norteamericanos que estaban en el poder en ese momento, va a chocar contra las tendencias aislacionistas tradicionales estadounidenses que al final van a hacer que abandonen ese espíritu internacionalista, pacifista,
que se deriva del final de la Primera Guerra Mundial. Y las consecuencias del Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que pone condiciones muy duras a Alemania, van a estar en el fondo, en la razón de ser un poco de la reivindicación que va a llevar al Partido Nacional Socialista al poder en Alemania unos años después. Entonces, después de esa Segunda Guerra Mundial, después de esa consolidación de las Naciones Unidas, podemos empezar a hablar de que vivimos en una sociedad que aspira a vivir en un contexto democrático, que vivimos en una sociedad que, para materializar ese espíritu democrático, consolida un Estado de Derecho orientado hacia esos objetivos, y en el que los derechos humanos son unos valores universales que se van a defender desde ese momento. ¿Cómo funciona la dinámica política en democracia? La dinámica política en democracia, especialmente, lo que trata es de identificar cuáles son los problemas de la mayor parte de las personas, cuáles son los problemas que nos preocupan, cuáles son los problemas que tenemos que regular. En un contexto en el que todos tenemos intereses distintos, en el que los intereses no necesariamente son negativos, para nada. Es normal que una persona de 15 años tenga intereses distintos de otra persona que tiene 80 años, o que alguien que tiene responsabilidades de dirección en una empresa tenga intereses distintos de los de un trabajador de base. Es normal que tengamos ideas de izquierda y de derecha y de centro. Es normal que tengamos pensamientos religiosos de un tipo o de otro, o no los tengamos de plano. El mundo está integrado por personas con dignidad individual que efectivamente tienen intereses distintos, formas de ver al mundo distinta. La política lo que busca es la convivencia de todas esas personas. Fíjense la palabra, la convivencia, que tiene mucho que ver con esa idea de cultura de paz y que no tiene nada que ver con un discurso vacío, sino con una necesidad elemental. En nuestra vida, para que sea más larga, necesitamos convivir con personas que son absolutamente distintas. Eso se va a ir complicando con el proceso de la globalización. ¿Okay? El proceso de la globalización va a hacer que personas viajemos de un lado para otro. Ya les he dicho, yo nací en Barcelona. Mi abuelo tiene que exiliarse, por así decirlo, tiene que salir huyendo, no, exiliado no, pero sí por cuestiones económicas, de las montañas de Aragón. Muchísimas personas en el mundo se van a desplazar. En México hay muchísimas personas que, igual que mi abuelo, se van de las zonas rurales a las grandes ciudades. Es lo normal. Lo normal es el desplazamiento de la gente buscando mejores condiciones para ellos y para sus familias. Así ha funcionado la historia de la humanidad siempre. Pero con el aumento de las tecnologías, con el aumento de la globalización, con la posibilidad de hoy estar aquí en la Ciudad de México y mañana temprano estar en España, por ejemplo, pues la circunstancia va a cambiar muchísimo. Vamos a encontrar mexicanos en todas las partes del mundo. Vamos a encontrar españoles, estadounidenses, turcos, en todas las partes del mundo. Algo que nos parece realmente difícil de imaginar, pues está sucediendo. México es una sociedad de tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos. En general, el número de documentados extranjeros en México es muy pequeño. De los 126, 127 millones de habitantes que México tiene, más o menos entre 350.000 y medio millón de personas están documentadas como extranjeros residiendo en México. Personas naturalizadas como su servidor, pues somos 1 millón entre vivos y muertos. Es decir, pues somos un número relativamente pequeño. Pero eso no significa que ello vaya a seguir siendo así toda la vida. De hecho, las políticas restrictivas de la administración de Donald Trump, que empezó a acusar el paso de centroamericanos a través de México
como una amenaza hacia los Estados Unidos, ha provocado que el crimen organizado haya utilizado pues el tema migratorio como un nuevo giro de negocio. Y hoy en día vamos a encontrar africanos y asiáticos transitando a lo largo de México. Lo que ya es normal en Europa, que es tener unas sociedades absolutamente interraciales, interculturales, religiosamente diversas, es muy probable que en 20 años, 30 años vista también se consolide en México. Y eso nos va a generar una situación en la que ideas de la tolerancia, ideas como la tolerancia, ideas como la aceptación de lo diferente, el respeto al otro, el escuchar los problemas de los demás, el tratar de mediar para preservar nuestra cultura e integrar a los que vienen con una cultura distinta, bueno, pues eso es algo que, igual que la igualación de los individuos, decía Tocqueville que es inevitable, eso es algo que, como hemos visto en otras sociedades del mundo, pues se antoja pues también irremediable, por así decirlo, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de la nación y estamos acostumbrados a hablar de seguridad nacional. Y ustedes trabajan en la Secretaría de la Defensa Nacional y pues se enfrentan a todo tipo de situaciones con ese espíritu de defender a la nación. Permítame que les haga una breve recapitulación de dónde viene el concepto de seguridad nacional en México y cómo se conforma esta forma de entender la seguridad nacional y cómo eso va a ir modificándose a nivel internacional. Y en México todavía no tenemos una fórmula suficientemente adaptada para enfrentar los nuevos riesgos y amenazas a los que el país está sometido, especialmente por esa crisis regional de inseguridad que les estaba yo señalando. El concepto de seguridad nacional se va a materializar en los Estados Unidos en 1947, con la Ley de Seguridad Nacional de ese año y con la política de contención del presidente Truman, que trata de contener la amenaza comunista en todo el hemisferio occidental, en toda América Latina, más los Estados Unidos y Canadá. Ese va a ser el espíritu. En el contexto de una Guerra Fría surge un concepto que no se había trabajado históricamente, el concepto de seguridad nacional. Ese concepto de seguridad nacional en México va a tener 5 grandes pilares que voy a tratar de explicarles ahora. 5 grandes pilares van a conformar el pensamiento de seguridad nacional que todavía hoy en día pues se estudia en el Colegio de Defensa Nacional o en el Centro de Estudios Superiores Navales. Es un concepto impulsado entre los años 40 y los años 80, sobre todo especialmente en los Estados Unidos, con algunas matizaciones locales en América Latina. Permítame que me explique. En el año 1939 hay un intelectual estadounidense que se llama Edward Mead Earle, que va a empezar a trabajar en la Universidad de Princeton en un instituto que se va a llamar Instituto de Estudios Avanzados. Es en donde va a trabajar, ustedes recordarán la película de Oppenheimer, donde sale Oppenheimer y se encuentra con Albert Einstein en un instituto de investigación al lado de un lago, no sé si recuerdan esa imagen. Bueno, pues ese es el Instituto de Estudios Avanzados en el que van a coincidir Oppenheimer, uno de los inventores de la bomba atómica, con Einstein, pero también con Edward Mead Earle. A partir del año 1939 y hasta el año 1943, Edward Earle va a poder dirigir un seminario permanente de estudios sobre seguridad, defensa
y temas estratégicos. En ese seminario van a tener financiamiento de la Fundación Carnegie. En ese seminario van a llegar un montón de intelectuales, muchos de ellos exiliados de Alemania, como Herbert Rosinski o Alfred Bax, que fue oficial en la Primera Guerra Mundial, o Félix Gilbert, o otros intelectuales que van a ser muy conocidos y muy importantes a lo largo de, a lo largo de esos 40 próximos años, básicamente, ¿no? Ellos en 1941 van a discutir un paper, un artículo que le encargan a un muchacho joven que ya ha acabado su doctorado del Instituto de Estudios Avanzados sobre el concepto de seguridad nacional. Ese concepto que se va a aprobar en 1947, ese concepto amplio en el que se van a hablar no solamente de la defensa nacional, sino de una seguridad nacional ampliada en la que se platique de los campos de el poder político, económico, social y militar, se va a definir en ese seminario entre 1939 y 1943 en Princeton. En 1943 prácticamente todos estos académicos van a unirse a las filas del ejército de los Estados Unidos para combatir en la Segunda Guerra Mundial, desde posiciones de apoyo administrativos o incluso en combate. Pero este va a ser el primer gran pilar del concepto de seguridad nacional que, insisto, se aprobará formalmente en 1947 por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y desde entonces será algo común en el pensamiento de todos los países de la región. El segundo gran pilar va a surgir de la idea del concepto de poder nacional e interés nacional. Ese es el segundo gran pilar. El primero era la seguridad nacional ampliada, el segundo es el concepto de poder nacional e interés nacional. Henry Morgenthau, otro alemán exiliado que llega a la Universidad de Chicago, va a trabajar en 1947 y 1948 en el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto a George Kennan. George Kennan es un diplomático estadounidense, historiador, que va a llegar a los Estados Unidos, que va a regresar a los Estados Unidos desde Rusia, y en Rusia, donde está de diplomático, él va a advertir de las amenazas del comunismo. A Morgenthau, a Kennan y a un pastor evangélico de apellido Newark, de origen alemán también, pero nacido en Estados Unidos, muy conocido, se les considera los tres padres del realismo en las relaciones internacionales. El concepto de poder nacional y de interés nacional es el segundo pilar del concepto de seguridad nacional en toda América Latina y en México en particular. Entonces, en ese año 47 y 48, Kennan y Morgenthau trabajan en el Departamento de Estado, en la unidad de planeación del Departamento de Estado, y allá Morgenthau va a escribir su libro Política entre las Naciones. ¿Ok? Ese va a ser el texto fundamental que ampara toda esa idea del poder nacional que ustedes también conocen y han estudiado en los diferentes cursos que han recibido sobre seguridad nacional en el país. Unos años después, en 1958 y 59, en la Universidad de Princeton, en donde se va a instalar George Kennan después de dejar el Departamento de Estado, después de dejar de trabajar como diplomático, se incorpora al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, el mismo que les había yo señalado anteriormente, y allí se van a encontrar
Kennan con Morgenthau y con Neuburg, y van a estar discutiendo sobre el concepto también, pues esto, de poder nacional, de intereses nacionales. De ahí va a surgir la tercera edición del libro de Morgenthau, que tan influyente va a ser en nuestra época. Al mismo tiempo, también en la Universidad de Princeton, en otro instituto que se crea en 1951, llegará Frederick Dohn con William Kaufmann, con Gabriel Almond, con Klaus North, otro alemán, y fundarán ese otro estudio de estudios internacionales que provenía de la Universidad de Yale, en donde habían estado trabajando con el doctor Speakman, que va a ser uno de los padres de la geopolítica en los Estados Unidos. Bueno, pues toda esta variedad intelectual o todo ese nicho intelectual es el que va a conformar el segundo gran pilar del concepto de seguridad nacional en México. El tercer gran pilar es el concepto de seguridad interior, que tiene que ver con la idea de la seguridad pública, pero que tiene que ver con la idea también de la persecución de los enemigos políticos. Ese concepto de seguridad interior en América Latina va a tener tres grandes pilares. El primer pilar o la primera base es la herencia española, absolutista, que se va a materializar en las Cortes de Cádiz de 1812 y que se va a arrastrar en todas las constituciones latinoamericanas hasta la fecha, por supuesto en la mexicana, en las diferentes mexicanas y en la mexicana actual. Ahí se va a incorporar el concepto de seguridad interior. Hay un autor que se llama Manuel Baribé que señala que el liberalismo español era un liberalismo peculiar porque no confía en las personas normales y corrientes porque son analfabetas, y el círculo de ilustrados a ese principios del siglo XIX pues es muy reducido. Entonces, la persecución del enemigo interno, del enemigo político interno, va a ser una de las funciones de ese concepto de seguridad interior que se materializa en la pragmática de Carlos III de 1774 y que luego se arrastra también desde las ordenanzas para las fuerzas, para los ejércitos de Carlos III también de 1768, que va a ser de aplicabilidad en México durante los años todavía de la Nueva España, pero también en los primeros años de la independencia, y que a día de hoy las ordenanzas de Carlos III todavía tienen influencias en la forma de operar de las Fuerzas Armadas militares. Bueno, ese es uno de los pilares de esta idea del concepto de seguridad interior, que a su vez es pilar del concepto de seguridad nacional. El segundo va a ser la doctrina de contrasubversión de los Estados Unidos, que va a, después de la Revolución Cubana, se va a poner nerviosa y va a utilizar todo el andamiaje institucional que se había generado en torno a la Segunda Guerra Mundial de protección en contra de los alemanes. Me refiero al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, me refiero a la Junta Interamericana de Defensa, me refiero a toda una serie de instituciones y de tratados para la defensa cooperativa de las Américas. También tiene que ver con el surgimiento de las bombas nucleares, con que la idea de que los soviéticos también accedan a la tecnología del armamento nuclear. William Kaufmann, que es uno de estos intelectuales de Princeton que les he comentado hace un rato, que forma parte del grupo de investigación de Frederick Dohn, que viene de Yale. Kaufmann, que había estudiado la preparatoria con el presidente John Fitzgerald Kennedy en Connecticut, y que luego se incorporará al equipo del secretario McNamara, del secretario Robert McNamara, en la administración del presidente Kennedy, va a señalar que el escenario de un desastre nuclear pues no puede ser asumible. No es asumible, con lo cual los Estados Unidos tienen que cambiar de estrategia. Ese cambio de estrategia va a llevar a la idea de la disuasión en contra de los soviéticos, y también a guerras limitadas, a guerras que se expliquen en contextos mucho más
particularizados, mucho más limitados, como él mismo señala. Entonces, a partir de los años 60, la Escuela de las Américas, que se habría creado en el año 49, empieza a hablar de la amenaza comunista, empieza a hablar de contrasubversión, empieza a capacitar a los militares latinoamericanos en este combate y empiezan a impulsar dictaduras en toda América Latina, iniciando por la de Brasil en 1964, que van a tratar de mantener ese orden público, esa seguridad interior, ese combate contra el enemigo interno de una forma mucho más controlada. El tercer gran pilar, o sea, aparte de este impulso estadounidense que se va a consolidar en las escuelas militares latinoamericanas, el tercer gran impulso va a ser los pensadores franceses, militares franceses que han luchado hasta 1954, del año 46 al 54 en Indochina y desde el 54 a los años 60 en Argelia. ¿Okay? Estos pensadores, estos militares franceses van a trabajar también ese concepto de la contrainsurgencia, del enemigo interno. De todo eso se van a nutrir las escuelas militares latinoamericanas. La Escuela Superior de Guerra de Brasil, la de Argentina, la de Chile, las de los ecuatorianos. Y ellos van a empezar a escribir, y vamos a tener una buena cantidad de militares brasileños, argentinos, algunos chilenos y 3 andinos que van a ser muy importantes para el caso mexicano. El general venezolano Maldonado Michelena, el coronel ecuatoriano Alfonso Lituma y el general peruano Edmundo Jarrín. Estos 3 intelectuales andinos van a ser determinantes para la conformación del concepto de seguridad nacional en México, que se va a retrasar hasta los años 70 y 80, porque el Centro de Estudios Superiores Navales se creará en 1971 y el Colegio de Defensa Nacional se creará en 1981, y hasta esa fecha no se va a reflexionar en altas escuelas de pensamiento militar en México. El cuarto pilar del concepto de seguridad nacional, ya les he hablado, el primero es el concepto de seguridad nacional ampliado, el segundo es el concepto de poder nacional y interés nacional, el tercero es el de seguridad interior, el cuarto concepto es el de no hay seguridad sin desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad. Ya les he comentado que los Estados Unidos se preocupan mucho con la Revolución Cubana y con la posibilidad de que los soviéticos se instalen en contextos de pobreza en la región, en América Latina, ¿no? Que es el territorio más cercano, territorialmente hablando, a los Estados Unidos. Cosa que pues, no están dispuestos a aceptar, porque ellos no quieren que la guerra llegue al territorio nacional de los Estados Unidos. Por esa razón, el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 cimbró de esa forma tan importante la sociedad estadounidense, porque no han estado acostumbrados a que la guerra pueda estar presente en el propio territorio estadounidense. Por eso preocupó tanto el intento de instalación de misiles nucleares en Cuba en el año 62-63, porque ya se sentían mucho más vulnerables a ese ataque. Entonces, en la época del presidente Kennedy, después de la Revolución Cubana, el secretario de la Defensa de esa administración, Robert McNamara, que había trabajado en la compañía Ford de automóviles, se trae a un montón de intelectuales jóvenes de la Rand Corporation, un think tank de la Fuerza Aérea, en donde se había desplazado a trabajar William Kaufman, se había ido de Princeton
en 1956 y se encontraba en California trabajando en la Rand Corporation, este intelectual que les digo que había estudiado la preparatoria con el presidente Kennedy. Bien, pues ficha a todo este grupo de intelectuales para cambiar el modelo presupuestario militar y también para pensar sobre la estrategia estadounidense. Y de ahí va a surgir la idea de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es tratar de desarrollar a todas las sociedades que no tienen el desarrollo suficiente, económicamente hablando, sobre todo en América Latina. De ahí va a surgir la idea, en febrero de 1966, de no hay seguridad sin desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad. Esa idea va a calar muy hondo en todo el pensamiento de la doctrina de seguridad nacional latinoamericana. Y va a ser replicada por los brasileños y por los argentinos y por los peruanos y por todos. Esto de tal forma que incluso en México, en octubre del 66, unos meses después de que McNamara haga su discurso en Montreal, en Canadá, esto va a iniciar el plan DN3 de apoyo y auxilio a la población. Esta idea de sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad, y toda una serie de proyectos económicos de desarrollo para la región va a ser otra de las formas de combatir, además de la seguridad interior, al enemigo comunista. Finalmente, el quinto pilar va a ser el tema de la autonomía militar y de la profesión militar en América Latina. Un profesor de Harvard que se llama Samuel Huntington, que luego se hará tristemente famoso en el 2008, antes de fallecer, por la publicación de un libro que se titula ¿Quiénes somos? Y que va a ser la base del pensamiento antilatino en los Estados Unidos, el pensamiento que Donald Trump ha utilizado para hablar del muro, para hablar de la invasión de extranjeros hacia los Estados Unidos, y hablarlo en el contexto en el que realmente, en el momento en el que menos latinos, sobre todo mexicanos y centroamericanos, pues estaban deteniendo por la parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el año 2017-2018, que es cuando Donald Trump empieza a alimentar por cuestiones electorales partidarias en el sur de los Estados Unidos, ese mensaje que lo único que ha provocado es que al final el crimen organizado pues se haya metido en ese negocio y que hoy en día la diversidad de naciones, de nacionales, de otras nacionalidades que están llegando a México, pues se haya diversificado mucho más. Huntington, en el libro El soldado y el Estado, publicado en 1957, empieza a hablar de la necesidad de la autonomía militar, de que los políticos no se metan en lo que los militares tienen que hacer y que los militares a cambio no deben de participar en el contexto de la política partidaria nacional. Otro intelectual, Morris Yanovich, va a decir que eso es un peligro, que hay que tener cuidado con ello. Morris Yanovich está en la Universidad de Chicago, donde Morgenthau se encontraba también. Funda el seminario de Fuerzas Armadas y Sociedad y la revista Fuerzas Armadas y Sociedad, que hasta el día de hoy persisten y que son fundamentales. Va a haber otros autores que van a cuestionar a Huntington, como Samuel Feiner desde Inglaterra, y otros que lo van a apoyar. La cuestión es que se va a instalar, se va a naturalizar esa idea de la autonomía militar desde una perspectiva teórica. Esos son los 5 pilares del concepto de seguridad nacional latinoamericano que luego se va a adoptar en México también. La seguridad nacional ampliada, el poder nacional, los intereses nacionales, la seguridad interior, el tema de sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad, y el tema de la autonomía profesional militar. En México, ya les he dicho, el Centro de Estudios Superiores Navales se crea en 1970 y el Colegio de Defensa Nacional se crea en 1981. El almirante Gómez Bernard, en 1974, va a ser el primero que empieza a hablar de poder nacional y de seguridad nacional en México. Y no va a ser hasta que él sea el director del Centro de Estudios Superiores Navales en 1974 cuando el segundo militar mexicano escriba sobre ese tema.
va a ser el almirante Peirot, que luego será secretario de la Marina en el gobierno del presidente Fox. El segundo, que en 1984 vaya a escribir sobre el concepto de seguridad nacional. Y luego va a ser el almirante Santos Camal, el que en 1985 escriba sus libros, su primer libro, luego escribirá 2 más. Y después el general Vega, el general Clemente Vega García, escriba en 1988 el libro que muchos de ustedes conocen y que se encuentra en la base del glosario de términos unificados del CESNAP y del Colegio de Defensa Nacional, que se reeditó en en el año 2018. Vega va a estar apoyado por Tiago Sintra, un intelectual brasileño que llega exiliado a México y que se queda en el Colegio de México trabajando temas de geopolítica y temas sobre Japón, Asia, sobre la región, y que el presidente Echeverría va a rescatar y va a empezar a dar clases en el CESNAP y en el CODENAL, platicando sobre estos temas de seguridad nacional. En 1991, Tiago Sintra va a simplificar en un texto de poco menos de 70 páginas todo lo que el general Vega y sus antecesores habían estado escribiendo. ¿En quién se basan el general Vega y sus antecesores? Se basan en el general Maldonado Michelena de Venezuela, en el coronel Lituma, se basan en el general Mercado Jarrín, peruano, pero también se basan en todas las traducciones de libros importantes que sobre todo los argentinos habían hecho desde los años 60. Y en algún caso alguna editorial mexicana que también había contribuido a traducir algunos de los clásicos sobre geopolítica y estrategia que se están contemplando para elaborar ese pensamiento de seguridad nacional latinoamericano. La gran pregunta es, ¿este concepto de seguridad nacional que se ratifica con el glosario de términos unificados es útil hoy en día? Tenemos una ley de seguridad nacional que se aprobó en el año 2005. En el periodo en el que el almirante Peirot era secretario de Marina y el general Clemente Vega García era secretario de la Defensa Nacional. Esa ley de seguridad nacional no fue impulsada por ellos, fue impulsado por el CISEN, que necesitaba una ley para que los agentes de inteligencia pudieran operar. Pero no entró en conflicto con lo que, a nivel de definiciones, y con lo que habían estado señalando pues estos autores militares. ¿Nos sirve esta ley que está anclada en el contexto de la Guerra Fría para enfrentar la crisis regional de inseguridad en la que estamos insertos? Eso es algo que nos deberemos de preguntar. Igual que nos debemos de preguntar ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer para que lo que les he comentado al principio de esta sesión, que es que esa ciudadanía, esa democracia, ese Estado de Derecho se consolide en nuestro país en un contexto de violencia que ha llevado a que tengamos un número entre 36.000 y 32.000 homicidios por violencia criminal en los últimos años. Lamentablemente, la diversificación de los grupos del crimen organizado han provocado que México sea una de las sociedades más violentas del mundo y que el Estado mexicano haya pensado que son las Fuerzas Armadas las únicas que pueden entrar a este combate. La reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública que inicia en la administración del presidente Calderón lamentablemente fracasó. Allí se trató de fortalecer a las policías locales, a las policías estatales, se intentó generar toda una serie de fondos y subsidios para fortalecer en capacitación, en salarios, en profesionalización a todas estas policías para tratar que con el apoyo de la Policía Federal pues se creara un Sistema Nacional de Seguridad Pública que funcionara.
Eso pues realmente no funcionó. Hay sospechas de que mucho de ese dinero que se invirtió en la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública cayera en manos de corruptos y que no se fortalecieran las instituciones de seguridad pública tal y como hubiera sido deseable. La propia política del presidente Calderón de enfrentamiento radical contra las Fuerzas Armadas, contra los grupos del crimen organizado, utilizando a las Fuerzas Armadas, también es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque en el año 2010 México tenía alrededor de unos 9.000 homicidios al año. Pasado el 2010, 2011, 2012, eso se aumentó a 27.000 homicidios al año. Si eso se combina con la idea de que el sistema penitenciario federal aumenta de 5 cárceles federales a 20, que luego se han reducido a 15 por cuestiones de modernización y por cuestiones de habilitación, bueno, hablamos de un universo de detenidos federales muchísimo más amplio. Eso no dio resultados. Ese enfrentamiento radical en contra de los grupos del crimen organizado no dio los resultados que esperaba esa administración. ¿Y por qué no dio resultados? Porque hoy en día tenemos pues en torno a esto 36.000, 32.000 homicidios al año. Se popularizó esa frase que ustedes conocen de abrazos no balazos, que yo quiero interpretar como esto hemos de hacer cumplir la ley, pero organizando los menores problemas posibles. Eso es algo que los jefes y los generales del ejército mexicano, los almirantes y los jefes de la Marina mexicana, pues que tienen el encargo ahorita de gestionar esa seguridad pública del país con el apoyo de la Guardia Nacional, o apoyando a la Guardia Nacional en esta tarea, pues es lo que tienen que pensar. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cuál debe de ser la estrategia adecuada para que el crimen organizado no siga ampliando sus funciones, para que los ciudadanos normales y corrientes no sean afectados por esa violencia tan seria en la que estamos implicados, pero que al mismo tiempo podamos seguir aspirando a vivir en una sociedad democrática, en una sociedad en la que se respeten los valores de las personas? Eso es la cultura de paz. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja en ello, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esa perspectiva en la que pues se puedan ir combinando esos dos elementos? Es un gran reto sin duda, porque la violencia no es previsible que se reduzca en los próximos años. Y además a ello se ha de sumar ese contexto que les he platicado hace un rato, el contexto de la globalización. El contexto de la globalización en la que cada vez más, a pesar de nuestra situación de inseguridad agravada, van a seguir llegando migrantes de diferentes partes del mundo. Vamos a empezar a encontrar en nuestras ciudades chinos, por ejemplo, que van a trabajar en diferentes giros del comercio formal e informal. Ya lo tenemos en la Ciudad de México, pero si la tendencia sigue como se está planteando, pues vamos a tener gente de todas las nacionalidades. El Instituto Nacional de Migración el año pasado detuvo a 56.000 africanos transitando por México de forma indocumentada y a 46.000 asiáticos. Esto es nuevo, esto no había pasado antes. Hace 2 años solamente se había detenido 1.000 de unos y 2.000 de otros, y ahora, si esa tendencia se consolida, se consolida, entre otras cosas, por lo que les he comentado anteriormente, de que el crimen organizado se está metiendo en este área de negocio, bueno, pues vamos a tener muchos más problemas. La cultura de paz
tiene mucho que ver con una cultura democrática y está muy en riesgo por una cultura política autoritaria muy arraigada en las sociedades latinoamericanas, lamentablemente. El tema de la violencia política también está dentro de este escenario en el que deberíamos de trabajar. Esa cultura política autoritaria hace que la tensión en la dinámica política cotidiana sea muy seria. Y bueno, yo creo que este intento de vivir desde una perspectiva en la que los derechos humanos sean un factor fundamental, pues solamente tiene escenario cuando la tolerancia es un valor importante, la aceptación de lo diferente se establece, cuando el respeto, el escuchar al otro, se vuelve algo habitual. Una cultura pública lo más cívica posible, una cultura participativa en la que nos demos cuenta de que ya no somos súbditos, de que somos ciudadanos, ciudadanos con derechos y con obligaciones. Y les decía al principio, hemos cambiado mucho como sociedad. A veces no nos damos cuenta de lo que hemos cambiado como sociedad. En ese contexto, la dignidad humana es importantísima. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos, las estructuras de poder, especialmente el Estado. Esos son los derechos humanos. Derechos inherentes a la persona, en el que el concepto de dignidad está ahí en medio. Vuelvo a insistir, el contexto no es sencillo, sobre todo para las tareas que ustedes tienen encomendadas. Los derechos humanos no son enemigos para nada de las Fuerzas Armadas. Los derechos humanos son defensores de todos nosotros como ciudadanos. Ustedes son ciudadanos con un perfil profesional militar. Yo soy un ciudadano con un perfil profesional dedicado pues, a la ciencia política, a la historia, especialista, si ustedes quieren, en temas de relaciones civiles militares. Pero esto es un perfil profesional distinto. Los dos perfiles son válidos, los dos perfiles deben de combinar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos le pone límites o monitorea los límites que el Estado tiene y que no debe de sobrepasar. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional se dio cuenta con esta consolidación del Estado-Nación en el siglo XX, en el que ciudadanos normales y corrientes con perfiles profesionales desarrollados empiezan a trabajar en la administración pública, en la función pública, como funcionarios públicos, ciudadanos normales y corrientes que nunca habían participado en este contexto, empiezan a trabajar. Bueno, pues hay que ponerle límites al Estado. Los límites al Estado vienen desde el siglo XVII con mucha claridad. Incluso hay un antecedente antes de que exista el Estado, con la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Pero van a ser la Carta de Derechos de 1628, la Carta de Derechos de 1689, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, antes de la independencia, la Declaración de Derechos de la propia Constitución de los Estados Unidos en 1791, lo que va a generar el antecedente a los límites del Estado y a la necesidad de que la ciudadanía preserve esa dignidad que les estoy apuntando, ¿no? La historia de los últimos 250 años ha sido moldeada por esfuerzos realizados para crear estas condiciones. Comenzando con la Revolución Francesa y Americana a finales del XVIII, la idea de los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder, en particular los gobiernos, como les he señalado. Los derechos humanos son universales. Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta porque pensamos que es un concepto occidental. Fíjense que Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, una persona de Ghana, originaria de Ghana, en Teherán
el 10 de diciembre de 1997, en la capital de Irán, del mundo árabe, va a decir: los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones, son universales. Los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva. Y son universales porque son aceptados por la mayoría de los estados y de los pueblos del mundo, en las diferentes culturas. A eso Naciones Unidas se va a dedicar a desarrollar pues una doctrina importante, una doctrina en la que se va a avanzar en la idea de obviar la idea o limitar la idea de que los derechos humanos son un concepto occidental. La conformación de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas va a ir encaminada precisamente a evidenciar esta situación. La UNESCO en 1968 mostró en un documento claramente que las aspiraciones profundas que subyacen en los derechos humanos corresponden a conceptos como la justicia, la integridad, la dignidad de la persona que he comentado, la ausencia de opresión y persecución, que aparecen en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Entonces hemos de eliminar prejuicios y estereotipos en el sentido de que los derechos humanos son un concepto universal. La mayoría de los países del mundo pertenecientes a diferentes tradiciones culturales, religiosas, políticas, han adoptado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ello se ha mostrado en la conformación institucional del sistema de derechos humanos que hoy tenemos vigente y que les voy a tratar de explicar en lo que nos queda de sesión. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. ¿Eso qué quiere decir? Significa que la violación de un derecho afecta al ejercicio de otros. En este contexto les señalo de consolidación de la ciudadanía, de hacer posible la idea de que la igualación de los individuos es inevitable. En ese sentido, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales son complementarios e igualmente indispensables para la dignidad y la integridad de todas las personas. ¿Ok? Democracia y derechos humanos es algo que está íntimamente relacionado. Como ideal, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad social, la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. La paz internacional no solamente es la paz entre las naciones, como lo hubiera visto Morgenthau en ese concepto de seguridad nacional que les estaba yo señalando que todavía nos preside. La paz internacional significa la capacidad de vivir libres de temor y de miedo en nuestro contexto. Después del aterrizaje de ese concepto de seguridad nacional al final de la Guerra Fría y de la utilización de la idea del enemigo interno en todas estas sociedades, Naciones Unidas, lo que afectó mucho a la forma de entender el concepto de seguridad nacional, Naciones Unidas impulsó el concepto de seguridad humana, un concepto basado en las personas. El concepto de seguridad humana está basado también en la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿ok? En la idea de que todas las personas somos importantes y debemos de ser atendidas. Ahí lo cuestionable es cómo se interpreta esta forma de entender la seguridad humana y cuáles son las instituciones que deben de desarrollar la función de defensa de los ciudadanos. Pero bueno, ese es otro tema. Las obligaciones del Estado que derivan de los derechos humanos en virtud del derecho internacional vigente es que son los principales titulares de los deberes que asumen obligaciones en relación con los derechos humanos. Los estados son los principales titulares de sus deberes.
Los agentes del Estado no pueden violar los derechos humanos y hemos de tratar de proteger, garantizar que los ciudadanos no pierdan, que no sean vulnerables, no tengan ese miedo y temor por parte de otros agentes no estatales, como el crimen organizado. El Estado tiene el deber de respetar, de proteger a los ciudadanos y de proteger ese contexto y de cumplir. Pues esta idea de que no se pueden violar los derechos humanos en una sociedad que aspira a vivir en un contexto democrático. La legislación internacional en materia de derechos humanos, ya les he comentado, surgió tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas y con la adopción y ratificación de los tratados de derechos fundamentales. Hay toda una serie de documentos que van a ser importantes en la conformación del sistema de Naciones Unidas. Ya les he dicho, la Liga de las Naciones en 1919, la influencia de la Cruz Roja en conflictos, el tema de la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Fíjense una cosa, los convenios de Ginebra de 1949 y la Organización Internacional del Trabajo en 1919 vienen a proteger a los ciudadanos en periodo de paz y en periodo de guerra. Los convenios de Ginebra en periodo de guerra, la Organización Internacional del Trabajo viene a solucionar o viene a gestionar los temas de abuso a los trabajadores del siglo XIX que se están incorporando en el siglo XX a este mundo que les he dicho yo que ha cambiado muchísimo. Si ustedes piensan en sus familias, cómo no ha cambiado la forma de vida nuestra y de nuestros antepasados, a pesar de que en México y en muchas sociedades de América Latina sigue persistiendo muchas situaciones de desigualdad y de pobreza que hace que eso no se vea de forma tan evidente, pero en la mayor parte de las clases medias latinoamericanas eso se ha visto con muchísima claridad. La Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud de 1956 son hechos fundamentales. Nos vamos a dar cuenta que todo este tema de los derechos humanos, de la cultura de la paz, no deja de ser relativamente reciente, desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad, desde una perspectiva universal, me estoy refiriendo. Vamos a tener situaciones cambiantes de forma muy rápida. Sergio Vieira de Mello, ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 2002 dirá: la Declaración Universal de los Derechos Humanos ofrece la primera elaboración autorizada de expresión de derechos humanos. ¿Okay? La declaración es un documento intemporal y poderoso que recoge las profundas aspiraciones de la humanidad. Fíjense, las profundas aspiraciones de la humanidad. Espero que esto no les suene a discurso, porque la verdad es que no lo es. Esto, para vivir en condiciones de dignidad, igualdad y seguridad, proporciona normas mínimas y ha ayudado a convertir asuntos de orden moral en un marco jurídico obligatorio. Es por esa razón que la ley protege los derechos humanos de los ciudadanos, y los tribunales y los jueces pues también. La Declaración Universal de Derechos Humanos se elabora rápidamente, en un par de años, con el liderazgo de la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, de René Cassin, de Charles Malik. Estos 9 que tienen ustedes en la imagen pues forman parte de esa comisión que va a elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay una persona del Líbano, otra persona de China, hay un soviético, hay un chileno, hay un británico, hay un australiano, es decir, hay un canadiense, son personas de diferentes partes del mundo. Y aunque no es un instrumento vinculante en un primer momento, pues porque los estados socialistas de esa época y Sudáfrica se abstuvieron, la declaración sin duda ha ido tomando
caracteres mucho más importantes. Van a hacer falta 20 años hasta el 66 y su ratificación en el 77, en el que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se aprobarán. Y entre estos tres instrumentos, la declaración y los dos pactos, se va a formar lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y a partir de estos años se van consolidando toda una serie de tratados y de protocolos asociados a esos tratados que van a ir trabajando temas específicos. Se va a hablar de eliminación de todas formas de discriminación racial, eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Va a haber convenciones contra la tortura y otros tratos o penas crueles. Va a haber protocolos en base a convenciones sobre la participación de los niños en conflictos armados, sobre la venta de niños. Se va a proteger a los trabajadores migratorios y a sus familiares. Se va a proteger a las personas con discapacidad. Se va a proteger a las personas de las desapariciones forzadas. Y eso va a ser hasta el siglo XXI, en el que se van a establecer todos estos pactos, todos estos convenios que tratan de generar esa cultura de convivencia, esa cultura de paz en este contexto cambiante que les estoy señalando. Hay algunos derechos humanos que son absolutos, como el tema de la tortura y la esclavitud. No se puede torturar bajo ningún concepto a nadie, no se puede someter a esclavitud a nadie. Hay otros derechos humanos que pueden ser interpretables, como el de la libertad de expresión, si se están vulnerando las leyes del país. Pero los derechos humanos, como se dice, sin duda van a marcar nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, porque van a condicionar la forma como queremos vivir. Va a haber el sistema de Naciones Unidas, esto va a ser también muy interesante, se va a conformar en tres grandes pilares. Ya que en esta plática he hablado tanto de pilares. Los tres pilares del sistema de Naciones Unidas van a ser el Consejo de Seguridad por una parte, el Consejo Económico y Social por otra, y a partir de 1996 el Consejo de Derechos Humanos. Y fíjense qué reciente, 1996, se va a generar este Consejo, de Derechos Humanos. En 1993 se crea el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, y a partir de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se van a estar conformando toda una serie de instituciones regionales y sobre la protección de los derechos humanos. Ya les digo, los comités más importantes relacionados con estos tres consejos que les he señalado son el Comité de Derechos Humanos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de la eliminación de la discriminación racial, la eliminación de la discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la desaparición forzada. Pero el Consejo de Derechos Humanos se ha convertido, como dice Said Ra'an al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas durante unos años, un árabe jordano. Este Consejo se ha convertido en una institución importante entre las Naciones Unidas, cada vez con mayor influencia y respeto. Y les he estado señalando sobre estas organizaciones, sobre estos tratados regionales de derechos humanos y su vigilancia, que van a acabar con la conformación de la Corte Penal Internacional a finales del siglo XX, iniciando en el siglo XXI ya, en el 2002, de una forma ya formal. Va a haber instituciones en África, en las Américas, en la región árabe, en Europa, también en la región de Asia-Pacífico, que van a tratar de
que se protejan y se defiendan todos estos derechos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una de las instituciones que protege derechos, que trata de fomentar esta cultura de la paz de una forma lo más seria posible, por así decirlo. Es una de las instituciones más consolidadas en ese sentido. Pero en África vamos a tener una Carta Africana de Derechos Humanos y un protocolo facultativo de esta carta. Va a haber una Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos desde el año 2008. El sistema interamericano con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, también va a tener un sistema de instituciones más antiguo que el africano, más nuevo que el europeo, pero en donde pues bueno, vamos a tener herramientas internacionales importantes, sobre todo pues esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instalada en la ciudad de Washington, la otra en la ciudad de San José, en Costa Rica. En la región árabe, en el 2004, se va a crear una Carta de Derechos Humanos, va a existir una Comisión de Derechos Humanos. Hay una Carta árabe, además, que para mucha gente le pudiera decir, bueno, si es un concepto occidental el tema de los derechos humanos, pues cómo es que los árabes tienen este tipo de regulaciones, precisamente por lo que dijo Kofi Annan en el 2002 en Teherán, de que los derechos humanos son derechos universales. Existe una carta árabe y es una carta mucho más avanzada que otras herramientas en el mundo en relación a cuestiones como los estados de emergencia, las garantías de juicio imparcial, la esclavitud, la violencia sexual, los derechos de las personas con discapacidad y la trata de personas. La Carta también reconoce el derecho al desarrollo y derechos de niños y niñas y avanza el principio de todos los derechos humanos son universales e indivisibles. ¿Ok? En el caso de la región Asia-Pacífico, que es muy grande, sobre todo en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, el ASEAN, ahí se creó una comisión intergubernamental sobre derechos humanos y se recibió el mandato de establecer una declaración de derechos humanos de esa Asociación de Asia-Pacífico. En el caso europeo, pues ya les he hablado, hay muchas... hay un sistema de protección de derechos humanos bastante sólido y bastante antiguo. Los temas sobre los que trabajan todas estas organizaciones son muy parecidos a los señalados. La Corte Penal Internacional, al final, va a consolidar un tribunal internacional que luche contra los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Ahora, aunque siguen existiendo, como vemos en la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayor parte de los conflictos en el mundo son conflictos intranacionales, no son tanto conflictos entre naciones como se había visto tradicionalmente. Pero las guerras siguen existiendo, las guerras civiles siguen existiendo y como humanidad debemos de tener la obligación de fomentar pues una situación de paz en el mundo para que se puedan, consolidar estas instituciones que protejan nuestro estilo de vida. Ya les he dicho, ciudadanía, democracia, Estado de Derecho son elementos fundamentales de esta forma de entender nuestra vida, que ha ido evolucionando en estos 2 siglos. Y les voy a ir concluyendo con esta imagen de Karim Assad-Aham Khan, un británico que hoy en día es el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Fíjense, un británico árabe que efectivamente refleja estos esfuerzos del sistema de Naciones Unidas para la protección para esa muestra de que los derechos humanos son universales. Yo entiendo que en este contexto de crisis regional en el que estamos insertos y en las funciones que a ustedes les están solicitando, sea a veces difícil el considerar
que en un contexto de violencia como el que estamos inmersos debemos de seguir insistiendo en esta cultura de paz, en esta idea de convivir con los otros, en esta idea de identificar los problemas de la mayor parte de la gente, de ser tolerantes, de tratar de buscar normas de convivencia, pero las crisis como las que estamos experimentando suelen ser temporales. La Primera Guerra Mundial duró 5 o 6 años, la Segunda Guerra Mundial lo mismo, la Guerra Fría duró un periodo bastante más amplio a pesar de que no había un conflicto abierto, las guerras limitadas son las que se impusieron. Esta guerra contra el crimen organizado, este contexto de violencia ya lleva bastantes años y seguramente llevará muchos más, pero en el contexto en el que de evolución de la persona que ha pasado de ser súbdito a ser proletario y a ser ciudadano, pues esperemos que no sea más que un borrón de dificultad en el que pues sí se va a enmarcar todo probablemente toda nuestra experiencia profesional, pero vital, pero que sea una especie de retén en algo que es imparable, que es el construir una sociedad en la que todos somos ciudadanos y ciudadanas y en la que debemos de ser respetados. Entonces, con estas palabras voy a concluir. Agradecemos la atención del público que nos siguió a lo largo de esta misión. Esperamos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en su pantalla. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan un excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.